¿Cómo les va? Voy a platicar esta noche de lunes con el embajador en retiro, Agustín Gutiérrez Canet, quien además de ser periodista, tiene una sólida experiencia diplomática. Es el esposo de la exembajadora Marta Bárcena, que representó a México en Estados Unidos, sobre todo en el gobierno de Donald Trump, ahora embajadora en retiro, pero con la distinción de embajadora eminente que le concedió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y Agustín Gutiérrez Canet, pues es tío político de Andrés Manuel López Obrador, porque es tío carnal de la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Pero Agustín honra el periodismo, honra la diplomacia, honra la amistad, es un hombre esencialmente libre, yo diría íntegro desde el punto de vista intelectual, y ha sido, Agustín, buenas noches. Buenas noches, Agustín. Hola, Carlos, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto saludarte y será un gusto conversar contigo. Has sido muy crítico de algunos actos de la política exterior mexicana, pero sí en tu columna Ataduras, eres mi compañero de páginas en Milenio, y en tu columna Sin Ataduras no has dejado punto por tratar en lo que tiene que ver con la diplomacia mexicana, pero comienzo diciéndote que el gobierno español daría su beneplácito a Quirino Ordaz, exgobernador priista, como nuevo embajador. ¿Tú qué dices? Porque ya España dijo, órale Ordaz, no hay problema. Mira, Carlos, efectivamente refleja la demora con que España reaccionó. Sí, pasaron más de 3 meses. Más de 3 meses, yo creo que fueron 4, y esto es algo muy inusual. De ahí pues hago el análisis de mi propia experiencia como antiguo encargado de negocios, era ministro yo en la Embajada de México en España, que me tocó gestionar el beneplácito de Jesús Silva Herzog Flores, acudí al Ministerio de Asuntos Exteriores y logré en un solo día obtener el beneplácito. Esto se debió también a una coyuntura, era una visita inminente del presidente de México a España, y por otro lado, el viernes es cuando sesiona el Consejo de Ministros del gobierno español. Yo lo presenté el viernes muy temprano en la mañana, y así fue como estas características, estas condiciones permitieron que se diera el beneplácito muy rápido. Para el embajador Jesús Silva Herzog Flores. Exactamente, que era entonces, fue anteriormente secretario de Hacienda del gobierno de Carlos Salinas. Entiendo que el tiempo regular tarda mes y medio máximo. Sin embargo, aquí hay que analizar lo importante. ¿Por qué España se tardó 4 meses y no 1 mes o 1 mes y medio? Eso creo que yo te lo puedo responder. Pues dímelo. Bueno, si no responder, cuando menos aventurar. Yo creo que tiene que ver con la rispidez del trato del gobierno mexicano al gobierno español a partir de la carta aquella de reclamo de petición de perdón por la conquista, que por cierto entregó una funcionaria de muy, digamos, muy modesto, por no decir bajo nivel, de la Embajada de México en España, en el Palacio de la Zarzuela. Bueno, sí, no era de la embajada, era de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se trata de Laura Elena Carrillo Cubillas, directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Ella fue enviada por la Secretaría para hacer la entrega de esa carta.
gestionada la reunión en el Palacio de la Zarzuela, sede de la Casa Real. Y sí, efectivamente fue un muy bajo nivel, dado el carácter de jefe de Estado a jefe de Estado. Y yo creo ¿Quién que, debió entregarla? pues ahí debió haberle entregado nuestra embajadora entonces, Roberta Layú, porque ella representa al presidente de México. La señora Laurelena Carrillo es una funcionaria de la MEXID, una agencia que no tiene nada que ver con la diplomacia. Entonces, esto es un asunto que realmente demuestra la falta de formas, que es lo que yo critico en esa columna, de la manera como se llevó a cabo. A mí la idea de pedir el perdón por la conquista, pues quizá no es tan mala idea, pero no en los términos ni en la forma como se hizo. Ya. Y ahí es donde yo achaco la falta de oficio diplomático del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, y su equipo. En fin, ese es mi análisis. Pero sí coincido contigo, Carlos, en que esta fue una acumulación de descortesías que se vinieron haciendo desde primero que la filtración de esa carta que era confidencial. Esa carta fue filtrada al país y presuntamente esa carta no la filtraron los españoles, sino en México. Se trataba, según la información que yo tengo, de un proyecto de carta. Y los proyectos de carta no los reciben el destinatario, en este caso España, sino los que se elaboran en México. Entonces, aquí hay un asunto muy turbio también que ocurrió de filtrar antes de que el gobierno recibiera o ya después de que haya recibido la carta, pero eso se conserva de manera confidencial. Fallaron las formas y las formas son fondo, Agustín. Completamente, y así lo dije en ese artículo. Eso explicaría lo prolongado del beneplácito que fue otorgado al señor Quirino Ordaz para ser embajador. Y no solo eso, Carlos, ese es el punto más importante, uno de ellos, pero también en las formas de la cortesía protocolaria, lo señalo en mi artículo, resulta que a Juan Manuel Revilla, el presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, estaba sentado invitado en el balcón central del Palacio de San Lázaro el día de la toma de posesión del presidente López Obrador, mientras que el rey, el soberano español, el jefe del Estado del gobierno español, estaba sentado en un palco lateral, donde obviamente, pues esas son las descortesías que luego se pagan. Ya. Tú no puedes hacer eso. Y otra vez, es que falta oficio diplomático en la Cancillería, donde hay un político que nada más está pensando en sus aspiraciones futuristas, pero no hace su tarea, y por eso también no está desplazada la Secretaría de los Diplomáticos Profesionales de Carrera. En la Secretaría solamente hay 3 directores generales con nivel de embajador de carrera. Y está también la subsecretaria Carmen Moreno, pero que técnicamente que fue de carrera, ya no lo es porque está jubilada. Pero por ley, la subsecretaría de Relaciones debe ser ocupada por un embajador de carrera. En fin, todo esto lo narro para exponer el contexto de cómo se acometen errores de esta manera. Ahora, en el mundo de la diplomacia, que suele ser muy cuidadoso en las formas, algo semejante a esto de la sentada de visitantes distinguidos del extranjero se repitió en una de las festividades patrias cuando al pie de Palacio Nacional estuvo dirías tú, en un ala lateral el embajador de Estados Unidos, el señor Salazar, y en cambio hasta mensaje pudo decir el presidente formal, dicen que es un tirano,
de Cuba. Mira, Carlos, aquí sí quiero hacer una puntualización. Si bien critico esta falta de oficio y de cuidado diplomático en el protocolo, en este caso, a pesar de que existe esa percepción generalizada de que fue relegado el embajador de Estados Unidos, su posición era la correcta, Carlos. Y les voy a explicar al público. En rango, él es embajador y el otro es presidente de un país. No, no por eso. Es por el orden de precedencia. Mira, los embajadores, hay que recordar que Ken Salazar acababa de entregar sus cartas credenciales al presidente. Entonces, en el principio de igualdad jurídica de los estados, existe un protocolo internacional por el cual se establece una lista de precedencia por el día que llegas al país. Ya, entonces, Agustín, le pongo punto y aparte, punto final a este aspecto de las relaciones exteriores, pero me parece que en materia de embajadas y embajadores, pues también ha sido muy crítico de la designación del señor Pedro Salmerón como embajador en Panamá, y yo te pido que permanezcamos acá para que hagamos de mañana martes un asalto a la razón sin desperdicio y que la audiencia esté atenta de escucharte. ¿Te parece? Me encantará ser tu cómplice en como asaltante a la razón. Gracias, Agustín Gutiérrez Canet. Muchas gracias a la audiencia y no se pierda la emisión de mañana.